Y esta noche nos acompaña en el estudio el abogado constitucionalista Andrés Reper. Buenas noches, abogado. Bienvenido a Punto de Referencia. Alberto, buenas noches. Gracias por la invitación, a la orden. Al contrario. Hola, Azul. Hola, buenas noches. Bienvenido. Un nuevo capítulo. El ministro Juan Luis González Alcántara Carranca presenta su proyecto de sentencia sobre una impugnación que presentaron partidos políticos. Y en el texto de esta propuesta, que se dio a conocer por la Corte, se plantea, además, que esto procede después de que una minoría del Congreso de Zacatecas promovió este mismo proceso. No sé si esto está regular. Entiendo que los partidos no pueden impugnar una reforma constitucional de carácter judicial. ¿Cómo ves esto? Yo no tengo más palabras para decir. Sí, el proyecto de sentencia es una desfachatez. El ministro ya tiró las reglas y el sentido común de un ministro de la Suprema Corte, y lo digo con fundamento. Primero, la primera regla es: las reformas a la Constitución son inimpugnables, esto lo ha establecido la propia jurisprudencia. Segundo, él tiene un conflicto de interés directo porque ha opinado en contra. Incluso él dijo que esta reforma se hizo en venganza porque él fue el que hizo el proyecto de que la Guardia Nacional no podía pasar al Ejército y que entonces el presidente se desquitó. Ese primero es un acto de protagonismo absurdo del ministro, es decir, que toda la Constitución se reformó para vengarse de él. Número 3. Efectivamente es una reforma que habla de una elección. Entonces, de entrada, cualquiera diría, bueno, pues si los partidos tienen legitimación para impugnar normas electorales, pues por temática sí, digamos que sí tienen vela en el entierro los partidos. Pero son normas constitucionales, no las pueden impugnar. Pero no solo eso, dice, lo promueve el PAN, promueve el PRI, promueve un partido minúsculo de Coahuila, promueve la minoría legislativa del Congreso de Zacatecas y un grupo de personas, entre ellos abogados, investigadores y académicos nacionales y extranjeros, promueven algo que se llama el amicus curiae, que no es otra cosa que el escrito de un amigo al juez para decirle: juez, mira, te falta ver esto, yo te recomiendo que veas estas pruebas, toma en cuenta estos principios. Me llama la atención que fueron extranjeros. Dice el proyecto que no lo toma en cuenta fundamentalmente, pero pues maneja el mismo discurso que toda la oposición. Y termina diciendo, no le vamos a conceder legitimación a la minoría de Zacatecas porque no son, ellos solamente pueden impugnar una ley local y este es un asunto federal, entonces no, pero sí al PRI y al PAN. Sin embargo, el PRI y el PAN están diciendo, vámonos por la elección. Y termina el ministro desdoblando su razonamiento diciendo, y además el amparo no puede limitarse para que no sea general, y además está muy mal que no les exijan estos requisitos a los jueces. O sea, digamos que aprovechándose de estas acciones que seguramente se pusieron de acuerdo, de inconstitucionalidad, él dice, sí puede entrar a conocer, y además termino diciendo que lo que dijeron del amparo, que no tiene nada que ver con materia electoral, lo invalido. Pero ¿por qué decide entrar al conocimiento si hemos venido diciendo que no se puede? Bueno, porque se avienta una maroma, mejor conocidas en mi pueblo como machincuepas, diciendo en la fracción 2 del artículo 105 dice, la Corte puede revisar la contradicción entre normas generales y esta Constitución. Y para mí, que las normas de la Constitución son generales, por lo tanto, así, o sea, son normas generales, no es que sean constitucionales, son normas generales. Entonces, yo que soy la Corte puedo conocer la contradicción de normas constitucionales con otras normas constitucionales. Pero como si estas no fueran ya constitucionales. Exactamente. Y dice, y las leyes federales pues, son lo mismo, porque la ley es la ley, porque cuando hablamos de la Constitución le decimos la ley, porque cuando hablamos de los reglamentos decimos esta es la ley. Se avienta toda una disertación como semántica para decir... Y estamos de acuerdo y admitimos que antes, hasta este momento, habíamos dicho que eran impugnables. Pero una nueva reflexión nos dice que no importa el procedimiento, si fue ordinario o fue de reforma a la Constitución, esta Suprema Corte es competente para conocer de normas generales, aunque sean constitucionales. Bueno, pues es prácticamente decir, yo digo qué es la Constitución, qué no es la Constitución. Exacto. Y hasta dónde llega. Entonces, es la verdad una aberración jurídica lamentable y espero que los ministros que la tienen que aprobar o desaprobar el jueves no cometan el error histórico
de votar a favor este proyecto, que es verdaderamente anticonstitucional. Ya merece juicio político el ministro por haber hecho eso. Dice, yo puedo decir que es la Constitución, que no es la Constitución, y también cuál es el alcance de nuestras facultades. Cuando uno lee el dictamen del ministro, parecería parecería que está legislando directamente. Sí, sí. Ellos dicen, nosotros tenemos la facultad de decidir si lo que están haciendo es democrático o no. Si lo que está haciendo respeta el espíritu de la República. Y deja de reconocer el 39. Incluso hace varias falacias. Toda la sentencia es un sofisma, pero dice, si el 39 dice que el pueblo puede hacer lo que quiera, ¿por qué el 35 lo limita en la consulta popular? ¿Por qué la consulta popular no puede ser ni de esto ni de aquello? Sencillo, porque el pueblo tiene dos vías, la consulta popular y a través del poder legislativo. A través de la consulta popular solo puedes hacer ciertas cosas, pero a través del Poder Legislativo puedes cambiar la propia Constitución. Entonces, se contradice porque dicen, no podemos cambiar la Constitución, pero ellos sí pueden decir qué es constitucional, aunque ya esté en la Constitución, y qué no lo es. Es prácticamente decir, el Estado soy yo, y estas 11 personas que no fuimos elegidas, tenemos la capacidad de decirle a todos que esto que dijeron no está correcto, porque la Constitución es lo que nosotros decimos que sea. Ahora, no entiendo esta parte, abogado, donde señala el ministro que la elección que se promueve para renovar el Poder Judicial atentaría contra la independencia del Poder Judicial, pero permite que se elija una parte del Poder Judicial y otra parte no. Entonces... Bueno, y esa es la parte, de verdad, es que, ¿cómo lo puedo llamar? Ya ridícula, de pérdida de cordura. Él dice que esa elección afecta a la independencia, pero que ellos, en desagravio, en respeto y en un ejercicio de autocontención, dicen, no vamos a defender eso. Republicano. Oye, sí, entonces, ¿cómo está eso? O sea, entonces, para ti, sí está bien que se invadan tus competencias, pero no las de jueces y ministros. Pero además, ¿en qué se basa para decirlo? Pues que históricamente el Poder Judicial ha dicho, yo me nombro a mis propios funcionarios. Ahora se le dice, no, ahora también los va a nombrar el pueblo porque lo establece el artículo 39 y porque ya se aprobó. Y eso se les parece que es una invasión a su independencia. Pues es absurdo, ¿no? Pues no hay materia jurídica, pero a ver, para cerrar, abogado Andrés Reper, hablabas hace rato de un problema de interés, de conflicto de interés, pero no solamente del ministro González Alcántara Carranca. 8 ministros se han pronunciado en contra de la reforma al Poder Judicial y son los mismos que ahora estarían en esa votación del Pleno. ¿Qué Claro. esperas que suceda? Bueno, primero que se excusen todos y que no podemos conocer de este proyecto. ¿Por qué? Porque él admitió. Esta admisión no es un acto colegiado. Él se la turnan, él admite, la estudia y la presenta. Ellos pueden decir, qué bueno que la admitiste, pero finalmente todos hemos tenido interés, todos nos hemos pronunciado en contra, no podemos ninguno de nosotros conocer. Aunque el proyecto diga, pero nosotros no nos vamos a elegir, o sea, esta parte sí dejamos que ustedes la sigan haciendo. Y además, después salió una nota que iban a renunciar pasado mañana. Trascendió. Exactamente, ¿no? Sí, que iban a renunciar pasado mañana, pero con fecha, como lo dijo la Constitución, para no concursar, pero sí para continuar ejerciendo su función como ministros hasta la fecha de la elección. A mí lo que sospecho es que van a decir, pues nos vamos, pero vamos a intentar dejar este último dardo, ¿no? Ahí para que vean que nos estamos defendiendo. Pero no están en lo correcto. No solo ellos, todos los jueces que promovieron amparos, no, primero el amparo era improcedente, segundo tenían conflicto de interés. Los jueces que concedieron la suspensión también están en conflicto de interés. Prácticamente estamos viendo la narrativa de un poder que se ha comportado como rebelde contumaz respecto de las reformas constitucionales y está estirando la liga hasta ver a dónde le alcanza y a ver a dónde el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo lo siguen consecuentando y tolerando. Pues vaya, entonces este capítulo todavía nos abre otros capítulos. Sí. Otros capítulos. Y vamos a ver hasta dónde llegamos exactamente. Por lo pronto, abogado Andrés Reper, muchas gracias por estos minutos. A la orden, encantado de comentar estas aberrantes Gracias. decisiones jurisdiccionales. Pues sí. Gracias.